son ahora sí que es un es un documento que tiene como fundamento basado, bueno, constitucional, que no sé, el artículo 42 o algo así, lo estaba viendo, y es en el que se especifican las medidas que este gobierno tiene para, o que planea para, pues, favorecer ciertas mm, áreas, desarrollar ciertos ámbitos. Ok, sí, va por O ahí. sea, muy general, pero como que no sé, lo sé que muy... Ahí la hizo más. Exactamente. Exactamente, Ricardo. Si vamos desagregando sus propias palabras y aparte con la definición que tenemos, es el documento en el cual el gobierno de México, a través de consultas públicas, explica cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias durante este sexenio. Pero más someramente, el Plan Nacional de Desarrollo, si lo vamos tomando palabra por palabra, plan es un documento que nos dice cuál es una estrategia nacional, pues obviamente si es nacional, estatal o municipal, dependiendo del fuero en el que esté desarrollándose, y desarrollo. La parte aquí que más nos interesa es la del desarrollo. ¿Por qué? Cuando hablamos de desarrollo hay muchas teorías en ciencia política, en economía, sociología y demás, en el cual podemos definir cómo es el desarrollo. Pero algo en el que conjugan estas tres materias es que el desarrollo no se puede dar únicamente de forma económica, es decir, el crecimiento económico no significa que haya desarrollo social. Para que haya desarrollo social, todos los valores agregados en la calidad de vida de las personas deben verse sumados, exponenciados en crecimiento, entre otras cuestiones. Es decir, si no se van sumando lo que llamamos calidad de vida, que a su vez se traduce en varias acciones y varias características, como son la educación, alimentación, salud, eh, entretenimiento, vivienda, entre otras cuestiones, si no se desarrollan todas, entonces no podemos hablar de un desarrollo. Estamos hablando de un crecimiento aislado, dependiendo de la propia materia. Un crecimiento puede ser económico, un crecimiento puede ser también en materia de vivienda, entre otras cuestiones. Entonces, hablamos de que el desarrollo tiene que ver con todas estas materias y si no se desarrolla en plenitud, entonces no podemos hablar del mismo. Ahora, tenemos un Plan Nacional de Desarrollos, lo cual nos quiere hablar que tenemos en la mira el objetivo de desarrollar toda una nación. ¿En qué sentido? En todos. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son todas estas. Por supuesto, nuestro plan de estudios nos hace enfoque a los programas y políticas ambientales, las de sustentabilidad y políticas energéticas. Entonces, vamos a empezar el día de hoy a ver la parte del sector sustentable, ambiental, cambio climático y energético. Empecemos por esta. Políticas ambientales. De todas maneras, les dejo aquí algunas cuestiones que les son importantes, pero ¿de qué se trata? El plan de política ambiental, aquí, tal cual, si lo consultamos y nos vamos un poquito hacia acá atrás, se los puse en la página principal, si nos vamos aquí al diario oficial de la Federación, ahí veremos el Plan Nacional de Desarrollo. Pero lamentablemente no encontramos algo que sea estrictamente en materia ambiental, que quiere decir que no tenemos programas sociales inscritos ni tampoco para una política macro. También lo corroboramos con algunas notas que es la Secretaría del Medio Ambiente pide no desmantelar la política ambiental. Pero como aquí estamos para aprender qué es un plan nacional de desarrollo, vámonos al plan de gobierno de la Ciudad de México 2019 a 2024. ¿Y qué tenemos de ejemplo aquí? Las condiciones del medio ambiente y los recursos naturales en la Ciudad de México tienen gran importancia porque repercuten en la calidad de vida y en la salud de los habitantes porque condicionan el desarrollo económico a las limitaciones ambientales de la cuenca. Ok, entonces, el desarrollo ambiental es consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales no son ilimitados y en consecuencia no reconoce la importancia de su conservación. Esto condujo a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y ambiental de la ciudad. Entonces, lo que tenemos aquí es como la redacción diferente dependiendo de quién está emitiendo este plan de gobierno, pero en esta materia de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum nos habla de cómo unas condiciones de Ciudad de México se vieron ambientalmente deterioradas por el crecimiento de la mancha urbana, que actualmente es una de las cuestiones que estamos más, digamos, con problemáticas, ¿no? Entre esto vamos a encontrar
Y si le damos clic al link, de todas maneras ustedes lo pueden checar sin ningún problema. Su plan de gobierno, podemos empezar a verlo. Y si nos vamos por acá en la etapa de medio ambiente, que si no me equivoco está por acá arriba, bueno, hablamos de ciudades sustentables que tiene que ver. Medio ambiente es el punto 2.3. Vamos directo. Sustentabilidad, medio ambiente, contexto internacional. Aquí está. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en los planes de desarrollo? Vamos a encontrar primero, como les mencionaba, hasta arriba, la política macro. Si vamos a hablar de una política medioambiental, entonces sabremos primero a qué se refiere medio ambiente y cuál es el objetivo de esta política. Salvarlo, restaurarlo, fortalecerlo, restringirlo, todo va a depender hacia dónde vamos con esta política. El primero que va a mencionar, como les decía en la presentación, es la consecuencia. No podemos observar cuáles son todos los parámetros que mide sobre el medio ambiente y así podemos empezar a observarlos, ¿no? Tenemos el plan de gobierno. Y un ejemplo que nos pone aquí es solo de conservación y también les ponía en la página de adelante de la presentación calidad de aire y acciones. Estos son ejemplos de cómo vamos a desagregarlo y ahorita regresamos al plan de gobierno. ¿Por qué? La política macro es medio ambiente, cuidar el medio ambiente, restaurarlo. Después que tenemos abajo del Plan Nacional, o bueno, bien, de la política, tenemos un programa. El programa es un poco más específico, pero aún así se va a dividir en varias cuestiones. Primero, tenemos un programa que se llama Generar Programa de Calidad del Aire y Disminución de Gases de Efecto Invernadero, que reduzcan las concentraciones atmosféricas de ozono, partículas finas y gases de efecto invernadero. Muy bien, entonces, sobre el programa de calidad de aire, nos va a decir cuál es su objetivo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que este objetivo, que ya es un poco más específico, cuidar todo el medio ambiente, de medio ambiente nos agarramos solo una parte que es aire, y de aquí, ¿cómo vamos a cumplir con estas acciones? Bueno, en algo que se llama componentes. Los componentes no son otra cosa que las acciones, y aquí nos dice, vamos a cumplir con la calidad del aire mediante el diseño, con la participación de científicos internacionales y nacionales, el programa de mejora de calidad del aire, etcétera, etcétera, para promover con la Federación la actualización de las normas de emisión de vehículos nuevos que formen la masificación del vehículo híbrido y eléctrico. Entonces, vamos a cuidar el aire teniendo en cuenta la renovación del parque vehicular o fomentando que el parque vehicular se centre en un vehículo híbrido y eléctrico. Por supuesto, estas no son todas las acciones que ven en materia de aire, pero estos son los ejemplos. Entonces, recordemos, si vamos a posible pregunta de examen, hasta arriba tenemos la política pública, sigue el programa y hasta abajo viene el componente. ¿Por qué va así? Saraí, ¿por qué una política tiene que ser tan amplia? Una política pública. Porque tiene que abarcar todos los aspectos que puedan influir en ella. Ok, perfecto. Álvaro, ¿por qué entonces un programa, cuál es el objetivo de tener un programa después de una política pública? Por los beneficios que este va a llevar. Ok, más o menos. Veamos, te pongo un ejemplo. Si yo te digo que mi política pública es los recursos energéticos, vamos a generar mejores recursos energéticos de forma más eficiente. ¿Qué programa se te ocurriría a ti para realizar? El de ahorita que está haciendo el de este López Obrador, ¿no? El de la reforma energética, ¿no? Contra reforma energética. Pues más bien la contrarreforma energética es un producto legislativo, por lo tanto no es un plan de desarrollo. Pero ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, si te digo que una política pública es general,
y de ahí vamos a tomar solo un componente y ahorita estamos hablando de energía. ¿Tú cómo verías un apartado de energía? ¿En cuántas partes puedes dividir el sector energético? Vamos por las materias que puedes tener en el sector energético. ¿Me lo puede repetir, profe? Es que no lo escuché bien. Claro. Tenemos que una política pública es general. De ahí el siguiente paso es el programa y hasta abajo el componente. El programa nos habla de una materia. Es decir, si mi programa es energía, ¿qué materias puedes tener dentro del apartado energía? ¿Qué tipos de energía tenemos? Este, mm, es que no le entendí muy bien la pregunta, profe. Disculpe, es que está No te fallando un preocupes, poco. no te preocupes. Imagínate, tienes estos tres partes del aparato estatal. Hasta arriba vas a encontrar lo macro y vamos de ahí hacia lo específico. Entonces, arriba tenemos una política de medio, en este caso, de ejemplo, política energética. Y la política es, vamos a tener mejores energías y más limpias. Bueno, lo que sigue son los programas, es decir, cómo vamos a tener cada uno de estos componentes. Abajo de ello, vamos a ir con los componentes. Pero primero, los programas son por los tipos. Imagínate, si tenemos, estamos hablando de energía, ¿qué tipo de energía tenemos? Tenemos eléctrica, eólica, nuclear. Podríamos sacar programas específicos para cada uno de ellos. Lo mismo que en la materia de medio ambiente. Si nuestra política es cuidar al medio ambiente y buscar formas de evitar seguir afectándolo, bueno, uno de estos temas, ¿cuál podría ser? Calidad de aire, calidad del agua, el suelo, entre otras cuestiones. Entonces podemos ir sacando programas dependiendo de la materia. Y finalmente, en la parte de abajo, los componentes ya nos dice, bueno, si en este caso vamos a tomar, en el ejemplo de energía, vamos a tomar la energía nuclear. Bueno, un componente va a ser que como el Estado no tiene la capacidad ahorita para poder explotarlo como debería ser, de forma eficiente y demás, vamos a tener componentes que permitan a quienes tienen alguna forma, bueno, tal vez inversión extranjera, a que puedan explotar esta energía. Si encuentran energía o si encuentran la forma de poder hacer esto productivo, nos vamos a ir a un porcentaje a quien lo está explotando de forma privada y un porcentaje para el gobierno, para que entonces podamos ofrecer energía más barata a los ciudadanos. Esa podría ser un componente. Pero lo que quisiera que viéramos es que entendamos la parte de cómo nos vamos a ir de lo general a lo particular. Cómo vamos desde la política, programa y componente. ¿Cuáles son sus objetivos? Hasta arriba de la política estamos hablando de una idea muy general. En el programa vamos a encontrar de toda esa generalidad va un apartado, un tema, una materia, tipología, lo que sea, pero un poco más específico. Y al final, el componente es cómo vamos a ejecutar de esta propia materia las cosas más específicas. La materia puede tener muchas. Si hablamos de agua potable, estaríamos hablando, por ejemplo, del medio ambiente, cuidar los recursos naturales. Bueno, programa, cuidado del uso del agua, componente, riego tecnificado, mejor inversión para captación de agua pluvial, etcétera. Podemos sacar muchos componentes dependiendo del objetivo del propio programa. ¿Tenemos alguna duda sobre lo que es entonces el programa, el componente y la política? Creo que no, pero ¿No? Ok. Tenemos ya esta primera parte. Ahora, me gustaría que viéramos la segunda parte, que son los programas y políticas de sustentabilidad. Como les mencionaba, son muy breves estos temas y el día de hoy creo que nada más veremos estos dos, porque aún así, vaya, la información que es poca es bastante certera. Entonces me gustaría que nos quedáramos con todo eso en vez de llenarlos de información. De todas maneras lo pueden consultar en cualquier momento. Entonces, programas y políticas de sustentabilidad. ¿De qué trata la sustentabilidad?
Ok, entonces tenemos el desarrollo sostenible, es que y aquí no hacemos referencia porque esto sí está dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Si el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayablemente los mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados al presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no solo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva a una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Ok, entonces, sustentabilidad, ¿cuál es el objetivo? Que no nos acabemos el mundo, básicamente. No comprometemos ni nuestro presente ni nuestro futuro. Y para ello se generan varios programas. Vamos a conocer los programas que tiene el Ejecutivo Federal. Tenemos varios programas sociales y así los ponen en la sustentabilidad. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, entre otras cuestiones. Y si los vemos en la parte de acá, programa de bienestar para las personas adultas mayores, el de bienestar con las personas con discapacidad, la beca para el bienestar Benito Juárez, enfocados más bien en la situación de pobreza, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, sembrando vida y el Programa Nacional de Reconstrucción. ¿Alguien ha escuchado algún objetivo, alguna crítica, algún comentario de alguien que tal vez sea beneficiario de este tipo de programas? No directamente. No directamente. ¿Qué han escuchado entonces de alguno? Pues por ejemplo que el de Sembrando Vida salió un poco mal, ¿Por qué? ¿Qué falló con Sembrando Vida? porque supuestamente le estaban diciendo a los campesinos que para recibir la ayuda económica tenían que sembrar cierta cantidad de árboles, pero lo que estaban haciendo para recibir la ayuda económica era quemar ciertas hectáreas o cierta cantidad de árboles para, pues obviamente, cobrar esta beca. Ok, entonces aquí las personas se aprovecharon de un programa social para obtener algún recurso. Y aquí está la cuestión. De hecho, lo veremos más adelante, pero los programas sociales tienen requisitos muy específicos, a veces muy complicados de poder llenar todos estos requisitos. Y para una persona, por ejemplo, si nosotros buscáramos acceder a Sembrando Vida, pues sería muy complicado porque uno, nos dedicamos a ello, y número dos, porque reunir todos estos requisitos en el tiempo que establecen son muy complicados. Pero más allá de ello, recordemos el título de este programa, que es la sustentabilidad. La política es sustentabilidad. Porque el programa de personas con discapacidad o de adultas mayores se considera dentro de sustentabilidad para el gobierno de México. ¿Tú qué piensas, Montserrat? Montserrat Contreras. Vámonos con jóvenes construyendo el futuro. ¿Por qué crees que está dentro del apartado de sustentabilidad? ¿Me escucha bien, profe? Sí. Ah, ok, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que no escucho muy bien. ¿Por qué crees que jóvenes construyendo el futuro está dentro del apartado de sustentabilidad para el gobierno de México? Mm, Pues mencionó que la sustentabilidad tendría que tendría que tener distintos requisitos, no solamente el ambiental. Entonces, me parece que entra la población que se podría decir que en riesgo o de la que abarca el programa de jóvenes construyendo el futuro, pues forma parte de los requisitos para sustentabilidad, ¿no? Darle, no sé si sea lo correcto. Va por ahí, entonces tenemos que lo catalogan sí, dentro de sustentabilidad porque es no comprometer ni el presente ni el futuro, gastándonos los recursos que tenemos ahorita. Y en esa parte, hablando de jóvenes construyendo el futuro, está haciendo un análisis poco más filosófico y sociológico, porque nos menciona que el propósito de este programa es que entre jóvenes de 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. ¿Por qué será esta situación? ¿Qué objetivo tiene?
Pues se supone que tener, bueno, que los jóvenes tengan esa preparación para, bueno, diversas habilidades para el futuro, de ese futuro próximo que habla. Vale. Entonces, exactamente, si capacitamos a los jóvenes, entonces tendrán una forma para integrarse al mercado laboral y por lo tanto no estarán incurriendo en otras acciones ilícitas para ganar dinero, entre otras cuestiones. No todo es acabarnos con los recursos medioambientales ni los recursos primarios. Por lo tanto, se busca que esta parte de aquí tenga un impacto en el futuro. Lo mismo en los demás programas, que busquemos que las personas actuales tengan un futuro mínimamente sustentable para la siguiente etapa. ¿Tenemos algunas dudas sobre esto, compañeros? No, profesor. ¿No? Perfecto. Entonces, tenemos estos objetivos. Recuérdenlo, tienen la presentación para que la puedan estar checando constantemente. Cuando hablamos de políticas y programas, estamos hablando de lo general y una parte específica de lo particular. Cuando ya vimos algunos ejemplos, ya los componentes no entran en esta primera parte, pero los componentes ya es cómo vamos a ejecutar ese programa. Y dentro de ello tenemos reglas de operación y bueno, muchas características que nos necesitamos aprender o ver para poder cumplir y ser acreedores o poder acceder a estos recursos. Como les mencionaba, el día de hoy tenemos una clase muy breve para poder ir poco a poco con este tipo de información. La siguiente clase tendríamos las políticas energéticas y veremos ya entonces también la participación de los sectores en la política, ya teniendo en consideración cuáles son las políticas que tiene este gobierno en la materia, como ya vimos que en la ambiental el federal no tiene, pero sí los estatales tienen, sí tienen políticas de sustentabilidad y veremos por supuesto las políticas energéticas del gobierno de México actual y entonces podremos hablar ya un poquito en el debate para ligar estas tres materias dependiendo alguna problemática específica y en la siguiente clase tendremos un poquito más de discusión sobre esto. Pero lo que me interesaba es que conociéramos un poquito las políticas ambientales y las de sustentabilidad. ¿Tenemos alguna duda o comentario al respecto, compañeros? No, pro. ¿No? No, profesor. Perfecto. Ninguna. Una duda más, ¿cómo vamos con el trabajo colectivo? En mi equipo apenas nos estamos poniendo de acuerdo. Ok, entonces, ya les di fechas de cuándo tenemos nuestro siguiente examen, compañeros. No. No, todavía no. No, profe. Ok, entonces aprovechamos. Tenemos, cuando tendríamos que estar terminando esta segunda evaluación, es del 13 al 17 de mayo. Por lo tanto, la entrega del trabajo la estaríamos realizando el martes 11. No, perdón, el trabajo lo estaríamos entregando el viernes 7 y haciendo nosotros nuestro examen el día 11 de mayo para que yo el día 14, que es viernes 14, pueda darles sus calificaciones, aprovechando que afortunadamente los 2 días que hay de asueto no nos afectan a nosotros, pero sí, no sé si me podrían comentar, ¿el día del Politécnico se los otorgan a ustedes? Como alumnos, ¿es feriado para ustedes? Anteriormente Desconocemos sí, cuando era información. presenciales, algo así. Ok, porque lo tenemos marcado, pero no nos han dicho nada al respecto. Esperemos, si lo tenemos, que bien, si no, pues, ya vamos adelantando un poquito. Pero entonces, ¿tenemos también alguna duda sobre las fechas? Por el momento no, profe. Ok, perfecto, compañeros. Pues entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Por favor, vayan checando con su equipo de trabajo. Aprovechemos este tiempo para que puedan ver con su equipo cómo vamos, qué necesitan, pues ir redactando, pensando y contestando las preguntas que teníamos para, pues bueno, resolver la problemática este segundo bimestre. Y cualquier cosa, pues yo quedo aquí a sus órdenes. Tengan una muy bonita tarde y nos saludamos el próximo viernes.